El objetivo de este tutorial es mostrar los campos eléctricos en cuerpos continuos. Para lograr este objetivo se necesita tener claro el concepto de campo eléctrico como prerequisito. Si no tiene claro aún el concepto de campo eléctrico para cargas puntuales, por favor remitirse a otros tutoriales o a diferentes libros de física. La carga eléctrica se distribuye en los cuerpos, sobre ellos o dentro de ellos. Cuando pensamos en que las cargas eléctricas se distribuyen sobre los cuerpos, podríamos centrar nuestra mirada en un generador de Van de Graaff como este, cuyas cargas eléctricas se distribuyen alrededor del domo de aluminio. Cuando pensamos que la carga eléctrica se distribuye en los cuerpos, podríamos pensar en el cabello de esta mujer que está siendo erizado. Si le hacemos un acercamiento a ese cabello con un microscopio, vemos que son muchas capas superpuestas de material aislador. Este cabello está ampliado 585 veces. El cabello está compuesto de diferentes capas de material aislador que se polariza, y esa polarización se manifiesta en el cabello. Para entender lo que está sucediendo en esa distribución de carga, cuando las cargas se distribuyen sobre la superficie o en un volumen o en una línea, vamos a valernos de dos conceptos que organizan estos fenómenos, que es la densidad de carga y delta de carga e infinitesimal de carga. Vamos a hacer énfasis en la delta de carga a infinitesimal de carga, pues el concepto de densidad de carga lo abordaremos con más detenimiento en el próximo video tutorial. Veamos el concepto de delta de carga. Cuando tenemos un material y ese material se carga, es decir, adquiere propiedades eléctricas, nosotros podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es el campo eléctrico en este punto? Ojo, es un punto, un lugar del espacio por fuera, incluso puede ser dentro del material, en este caso fuera del material que está cargado. ¿Cómo es ese campo eléctrico en este lugar? Para eso pensamos que el cuerpo tiene una distribución de carga. A esa distribución de carga, es decir, cómo se distribuye la carga en la superficie o en el volumen, en la línea, es decir, cómo se distribuye la carga en el cuerpo, a eso se le llama densidad de carga. Pero lo que queremos hacer énfasis es en la delta de carga, es decir, como la herramienta que vamos a utilizar para entender cómo vamos a cuantificar el campo. Para eso, como ya sabemos que tiene una densidad de carga, es decir, una distribución de carga, vamos a coger ese cuerpo y lo vamos a dividir en pequeñas partecitas. Como en este caso vamos a dividirlo en pequeños cubos. No quiere decir que todo el tiempo lo vamos a dividir en pequeños cubos. No, pueden ser en pequeñas superficies, en cuadritos o en pequeñas líneas. Bueno, en este caso en pequeños cubos. Y entonces, como cuando ya lo tengamos dividido en pequeños cubos, nos paramos en el punto y nos preguntamos: ¿cuánto vale el campo eléctrico debido a esa pequeña cantidad de carga? A esa pequeña cantidad de carga le vamos a llamar delta de carga. ¿Cuánto vale ese campo debido solo a esa pequeña delta de carga? Posteriormente vamos a mirar cómo es el campo eléctrico debido a todas las deltas de carga, que hay 1, 2, 3, 4, cantidades deltas de carga. Eso es una herramienta matemática, no se hace en la práctica física, sino es una herramienta matemática. Cómo es el campo debido a cada una de estas
deltas de carga. Entonces, el campo eléctrico en P, en ese punto P, debido a una distribución continua de carga, es el vector suma, es decir, la suma de los campos delta de E, es decir, los pequeños campos debido a las pequeñas delta de carga, a todos los elementos delta de Q de la distribución de carga. Es decir, cogemos y sumamos esta delta, la ponemos aquí, calculamos delta de E, y por acá podemos colocar otra delta y nos da otro campo. Hagamos un dibujo. Podríamos pensar, por aquí podemos hacer otro cubito. Y entonces nos preguntamos, aquí tenemos también una delta de carga. Y nos preguntamos en este lugar la contribución debido a esa delta de carga. Entonces lo que hacemos es sumar todas estas, podemos hacer otro cubito por acá, y entonces aquí nos produciría un campo para acá, y el campo resultante es la suma de todo esto. Hasta el momento podemos concluir que existe un procedimiento más o menos estandarizado dentro de la resolución de ejercicios y problemas físicos para encontrar el campo eléctrico debido a distribuciones de cargas continuas. Lo primero que tenemos que hacer es dividir la distribución de carga en pequeños elementos, cada uno con una pequeña carga delta de Q, como lo observamos en la figura anterior. Pequeños elementos, mire, pequeños elementos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, dividir en pequeños elementos. Luego, cuando ya tengamos eso dividido en pequeños elementos, se aplica la ecuación general de campo. ¿Cuál es la ecuación general de campo? Aplicamos esta ecuación que ya la han visto en otros tutoriales y en libros de física. No la voy a explicar porque ya se ha hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, como la ecuación de campo la estamos aplicando a una pequeña cantidad de carga, entonces mire, nuestra Q es una delta de Q y lo demás sigue igualito. R, K, E, que es la constante de Coulomb, R al cuadrado, que es la distancia que hay de aquí, donde está la delta, al punto. Eso es R. Y lo elevamos al cuadrado. De la razón ya la sabemos. Bien, pero eso solamente es para una delta de Q. Pero en una distribución de carga continua tenemos infinitas cantidades, infinitesimales cantidades de delta de Q. Por lo tanto, tenemos que ampliar esta ecuación a muchas. Y entonces lo que hacemos es que sumamos, mire, aquí está la suma, sumamos todas las contribuciones de cada una de las delta de Q, es decir, sumamos la contribución de este, sumamos la contribución de este, la contribución de este, y como resultado de sumar todas las contribuciones obtenemos un solo campo. Ojo, no es varios campos. En ese punto solo existe un solo campo. Entonces tenemos el campo eléctrico, un solo campo. Posteriormente vamos a mirar cómo se pasa de esta sumatoria a una integral. Esa es la forma que vamos a utilizar para resolver estos ejercicios. Acuérdense que este delta, cuando se vuelven, esa delta tiende a cero, o sea, se vuelve chiquitico, esto es se convierte en un infinitesimal. Bueno, ahora ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y dónde se ven esas cosas? ¿En dónde puedo observar en mi vida cotidiana que los cuerpos se cargan y la carga se distribuye en la superficie? Un pequeño ejemplo nada más. Si en su casa existe un televisor de rayos catódicos, es decir, esos televisores que no son de pantalla plana, sino que tienen, son gruesos. Si el televisor permanece cargado
prendido mucho tiempo y luego lo apagamos, podemos acercar nuestro brazo a la pantalla y vamos a observar que los vellos de nuestro brazo se erizan. Sucede exactamente lo mismo de lo que le sucede a esa señora. A ella se le erizan los cabellos, a nosotros se nos erizan pues, los vellos o cabellos de el brazo, y si le ponemos la cabeza pues también se erizan los cabellos. Esa es una evidencia de que la pantalla está cargada eléctricamente y que la carga se distribuye en toda la superficie de la pantalla. Bueno, espero que se haya entendido lo que le estoy diciendo. Densidad de carga es cómo se distribuyen los objetos, las cargas eléctricas en los objetos, y la forma en que se analiza eso es a través de las deltas de carga o infinitesimales de carga. En otros videotutoriales vamos a mirar cómo funciona mejor, se opera mejor esta herramienta que básicamente es una herramienta matemática. Hasta luego.